Muchísimas gracias. Jóvenes, muy buenos días. Bueno, esta oportunidad que tenemos aquí es para conversar, resolver las inquietudes de ustedes, las preguntas que tienen ahí anotaditas, las dificultades que han tenido para entender algunos de los aspectos que se presentaron en el tema. Y la propuesta es que ustedes se sientan tranquilos de hacer las preguntas que se les ocurran. No hay pregunta mala. Definitivamente las preguntas son una oportunidad para ampliar las cosas, entenderlas mejor, de manera que siéntanse ustedes muy tranquilos. Y el objetivo es hacer esto muy agradable, muy conversadito. Yo les cuento que hoy contamos con uno de mis alumnos más brillantes y de los que yo me siento más orgulloso de que haya sido mi alumno y que me quiere como docente, eh, el doctor Jairo Gándara. Jairo, yo quiero que vale la pena, no todos te conocen, ¿por qué no te presentas brevemente? Ay, profe, claro que sí. Muchísimas gracias por esas palabras y aprovecho nuevamente para darle las gracias por todas sus enseñanzas, pero sobre todo por la inspiración a ser siempre mejores, a llevar un camino que nos conduzca hacia la excelencia con un gran enfoque humanista. Bueno, yo soy Jairo Gándara, compartí con ustedes hace poco en la actividad de el taller de insuficiencia cardíaca. Yo estudié en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, me gradué en el año 2008-1. Trabajé, tuve la oportunidad de ser médico general cerca de 2 años, donde inicié también mi labor docente con la facultad en el programa, en los semestres tercero, precisamente en quinto. Y ya luego de eso me fui a hacer mi especialidad en la Universidad Nacional de Colombia, en medicina interna. Y como buen hijo volví a casa a hacer la subespecialidad en cardiología clínica en el programa de la Universidad de Antioquia. Actualmente trabajo como cardiólogo clínico del Hospital San Vicente Fundación y soy docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Cooperativa. Bueno, jóvenes, Eh, ahí estamos todos, ya ustedes obviamente me conocen. Empezamos entonces con el primer caso que les propusimos, el de una joven de 23 años que está en su segundo trimestre de embarazo. Eso cambia completamente. Jairo viene trabajando con el doctor Edison Muñoz sobre las jóvenes embarazadas con problemas cardíacos, y justamente uno de los temas más apasionantes que hay que confrontar es el de la joven embarazada con problemas con trastornos del ritmo. Bueno, ¿qué inquietudes le dejaron a ustedes la discusión de este electrocardiograma, de su caso clínico? En fin, ¿qué preguntas tengan ustedes sobre este primer caso? No es sino que abran su micrófono y adelante. ¿Quién tiene preguntas? Cualquier inquietud que se les ocurra. Deben tenerlas por ahí anotaditas, todas las inquietudes que surgieron a medida que fueron viendo los casos. ¿Tenemos ninguna inquietud con este caso en especial? Uy, qué rico. ¿Entendido todo? Bueno, yo voy a aprovechar, Jairo, yo te hago una pregunta. En la práctica clínica, ¿qué tan frecuentemente los médicos, cuando reciben pacientes en urgencias por palpitaciones, examinan cuidadosamente el cuello de la paciente, tratando de ver ese signo que se ve en esta paciente, el signo de la rana? Profe, es uno de los aspectos muy importantes de la clínica de estos pacientes y lamentablemente a veces el protagonismo se la llevan otras cosas y pasamos por alto este hallazgo semiológico tan bonito, tan elocuente y que se correlaciona también con el trastorno del ritmo cardíaco, con ese choque de los ciclos entre la aurícula y el ventrículo provocado por esta arritmia cardíaca. La invitación que muchas veces
obviamente un paciente que tiene palpitaciones, obviamente un paciente que tiene alterado un signo vital. A veces la prioridad se centra en otras cosas, pero la invitación es a que los pacientes, independientemente del grado de severidad que presenten sus síntomas, hagamos una evaluación cefalocaudal inicial, siendo muy cuidadosos, muy enfocados, por supuesto, en la prioridad de la atención, pero tratando de preguntarle precisamente a ese paciente todas las cosas que información nos puedan aportar para entender mejor la arritmia que puede estar presentando el paciente. No es tan frecuente que se describan las historias clínicas, pero si uno tiene esa agudeza de buscarlo, en muchas de las arritmias se puede encontrar este hallazgo. Es bien lindo, ¿no? Jairo. Y a veces los pacientes que tienen esta arritmia no se quejan de palpitaciones en el pecho, sino palpitaciones en el cuello, que pueden ser justamente por este fenómeno que estamos observando aquí. ¿Es correcto? Así es, profe. De hecho, esos muchachos apenas arrancan su aproximación a la clínica, pero una de las cosas bonitas es que pensamos que las palpitaciones que obedecen a arritmias del corazón solamente se refieren al tórax y en situaciones como esta, por el mecanismo fisiopatológico, se pueden referir al cuello como única manifestación. Perfecto. Bueno, chicos, ¿qué preguntas hay? Ah, ánimo. Estamos listos, estamos Hola, atentos. profe. Yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Cuál es la diferencia entre este signo de la rana y una ingurgitación yugular? Muy buena pregunta, Simón, porque es una cosa que nos ayuda a evaluar algo que precisamente Jairo les insistió en el enfoque del paciente a quien sospechamos una falla cardíaca. Jairo, ya aprovechamos esa pregunta tan buena de Simón. Jairo, aló, Jairo, qué vaina, no sé qué Claro pasa. que sí, profe. Es una Adelante, oportunidad adelante, Jairo. ¿No te oímos? muy bonita porque como lo hablábamos en... Hola, profe, ¿me Sí, ahora escuchan? estamos siendo como interrumpidos, Jairo. Adelante, Jairo. Jairo. Venga, yo me Ok. salgo. Estoy acá en la oficina. Mientras Jairo nos asume ya. Profe, ¿me escucha mejor ahí? Ahora sí mejor, Jairo. Adelante. Hola, profe, ¿cómo está? Profe, sí, esta es una diferencia muy importante de la clínica porque digamos que ambos síntomas se refieren al cuello, pero los síntomas están explicados por fenómenos totalmente distintos. En un caso, en la distensión venosa yugular, el fenómeno predominantemente es congestivo. El corazón, como lo veíamos en la del taller de falla cardíaca, se resiste a ser llenado. No, tiene un aumento de la presión dentro de sus cavidades y finalmente esa presión se va de forma retrógrada, inicialmente hacia la aurícula, luego hacia los capilares pulmonares y luego finalmente afectando al sistema derecho. Ese remanso de sangre lleva a que eh, la vena yugular se distienda como signo de congestión, como esa incapacidad que el corazón tiene para manejar la retención de sodio y agua, que son fenómenos fisiopatológicos importantes en la insuficiencia cardíaca. Por el contrario, el paciente que tiene el signo de la rana usualmente está eubolémico, porque no es un signo de congestión en este caso, sino de la contracción casi sincrónica entre la aurícula y los ventrículos. Entonces, la arritmia justo que tiene esta paciente hace que el impulso salga casi que de forma simultánea hacia el ventrículo y hacia la aurícula, haciendo que las valvas atrioventriculares estén cerradas. Entonces se contrae la aurícula derecha y en vez de encontrar un flujo armónico hacia el ventrículo derecho, se encuentra una válvula tricúspide completamente cerrada. Y eso hace que, en vista de que no haya flujo anterógrado, el flujo se vaya de forma retrógrada y nos dé este hallazgo semiológico tan importante de esta arritmia como es la presencia del signo de la rana. Yo complementaría lo siguiente, cuando ustedes sospechen un paciente que tenga falla cardíaca porque llega con disnea, con fatigabilidad,
Al examinarlo, una de las cosas claves es buscar si hay distensión de la yugular. Si el paciente está acostado en su camilla, puede tener la yugular llena, porque está al mismo nivel de la aurícula derecha. Pero si examinamos a ese paciente a 45 grados, ya la distensión de la yugular debe bajar, porque tenemos ya el que el corazón está a un nivel distinto de la yugular, no tiene una presión que esté llenando la yugular. Entonces, si encontramos una distensión a 45 grados, empieza a ser significativo y debemos anotar, hay 3 centímetros, hay 4 centímetros, o está plena la yugular, y esto nos habla de lo que estaba diciendo Alfonso, de alteración de la capacidad del ventrículo derecho de, de bombear en general, se aumenta la presión del ventrículo derecho. Y más, si por supuesto lo encontramos en 90 grados, va a ser claramente que la yugular no tiene por qué estar llenita, lo llamamos distensión yugular, entonces es un indicador de que hay algo anormal, posiblemente una falla cardíaca, pero también hay otras cosas que pueden explicar esto. Y aquí es un fenómeno dinámico, como lo estábamos viendo aquí, un fenómeno muy, muy claro de que por cada contracción que se está haciendo, está apareciendo ese fenómeno que vemos y por eso se llama signo de la rama. Es la razón de que se llame signo de la rama, como hace la ranita cuando está croando. Entonces, ese es el signo de la rana. Ok, muchas gracias, Alfonso, y gracias por tu pregunta, hermano. Bueno, chicos, ¿qué más preguntas tienen? Adelante, Paula. Profe, pues yo tengo una duda. Lo que pasa es que teniendo en cuenta el sistema de salud de Colombia, generalmente llega un paciente y es muy difícil que se pueda atender y sacar un electro. ¿Sí me está escuchando, profe? ¿Puedes O hablar un poquito más alto, Paula, que no te espera, oímos yo bien? quito los audífonos. Espera, yo ¿Aló? quito los audífonos. Paula, Escucha, ¿me escucha mejor? dale, intenta otra vez. Profe, pues teniendo en cuenta el sistema de salud de Colombia, usted sabe que las personas cuando llegan no son atendidas inmediatamente. Siempre les toca esperar y en esa espera puede llegar a pasar media hora, 40 minutos. Entonces, en esa espera, cuando llega el paciente y se le hace un electrocardiograma, ese electrocardiograma se va a seguir viendo igual si se le hubiese hecho a los 10 minutos que el paciente hubiera llegado o no sé Paula, si me explico. linda pregunta. Vamos a ver ahorita qué les dice Jairo, pero miren esto. Cuando ustedes vayan a un centro de salud a trabajar o están haciendo su rural, tienen que instruir al personal que hace el triaje. Y si una persona consulta por palpitaciones, hagan lo siguiente: tengan instruido de que ese paciente entra y se le toma un electrocardiograma mientras el médico está ocupado. Supongo que se están atendiendo un herido. Tomarle un electrocardiograma en el momento de síntomas es esencial, por lo que tú acabas de decir, Paula. Los trastornos del ritmo a veces son paroxísticos, y cuando llega el paciente y lo ponen a esperar en el triaje, porque pues no lo ven, no lo ven mal, no lo ven colapsado, no lo ven inconsciente, no lo meten de una vez. Entonces, cuando ya lo llama el médico, ya ha pasado el episodio y se perdió la oportunidad de lograr documentar que esas palpitaciones, en ese momento tomas el electrocardiograma, como en el caso de la jovencita. Mira, esta niña llegó a urgencias y estaba con síntomas y se pudo demostrar. Si hubiera quedado afuera un ratico, seguramente ella hubiera hecho una tos, hubiera tenido una náusea, un fenómeno vagal, y ¡pam! Cuando llegó el médico a examinarla, ya estaba en ritmo sinusal. ¿Y qué fue lo que pasó cuando estaba con palpitaciones? Es muy importante eso, y cuando ustedes de pronto vean un paciente como la que vimos, la que vamos a ver más adelantico, esta joven que llegó a consultar porque porque ella tiene periodos de palpitación, esta joven, periodos de palpitación, llegaba a consulta, no está en ese momento con palpitaciones, tú le debes dar una notica en una hoja recetario. Por favor, tomar un electrocardiograma cuando el paciente acuda a urgencias por palpitaciones, para que no lo dejen esperando. Entonces, que de esa forma puedan se pueda tomar el electrocardiograma durante los síntomas. Y es la razón por la que a veces se hace holter de los episodios cortos que vive una persona durante el día. Es de que pueda documentarse el momento de síntomas del paciente
qué es lo que está pasando en ese momento en la actividad eléctrica del corazón. Jairo, ¿qué les recomiendas a Paula y a todos los demás? La pregunta es muy interesante porque retrata uno de los problemas más frecuentes que tenemos en el ejercicio de la búsqueda de la etiología de las palpitaciones y es demostrar o no la alteración del ritmo. Así que un electrocardiograma que se toma de manera sincrónica con los síntomas es una oportunidad maravillosa para, en un sentido, demostrar que en efecto hay un trastorno del ritmo o por el contrario también darle la tranquilidad suficiente al paciente de que esas palpitaciones que siente, por ejemplo, no es que tengo las palpitaciones muy intensas y uno toma el electro de manera simultánea con esa queja, también es una oportunidad para, de cierta manera, demostrar que no hay un trastorno del ritmo grave de fondo que pueda explicar esa sensación desagradable del latido cardíaco. Cuando estudiamos los pacientes con palpitaciones y hacemos un estudio muy juicioso, descartar anemia, descartar enfermedad tiroidea, varios electrocardiogramas o registros extendidos durante 24 o más horas, como nos plantea el profe Carlos José, solamente en el 60% de los pacientes encontramos una causa rítmica, pero 40% de los pacientes van a tener la sensación desagradable de palpitaciones sin que necesariamente de fondo haya un trastorno del ritmo cardíaco que nos esté explicando esta sensación o esta queja. Entonces, tomar un electrocardiograma simultáneamente es una oportunidad dorada que siempre deberíamos aprovechar, instruir, como bien lo dice el profe, a nuestro personal de enfermería y nosotros mismos. La invitación para ustedes jóvenes en formación es que pronto adquieran la habilidad de tomar sus propios electros, que rápidamente tengan esa habilidad para que ustedes, en caso de que el personal de enfermería, como lo dice el profe, está haciendo una curación, está atendiendo un parto, está en otra ocupación, ustedes tengan la oportunidad de tomar de forma rápida un electrocardiograma. Miren qué tan lindo lo que dice Jairo, porque uno de los motivos de consulta que tienen son de personas jóvenes, ahora que estamos hablando de los aspectos de salud mental, es trastornos de pánico. El trastorno de pánico hace que la persona se sienta muy mal, angustiado, sienta palpitaciones. Y si llega a urgencias y no se le toma un electrocardiograma, ¿cómo le vamos a decir? No es que esas palpitaciones que tú tienes, no es que tengas un problema del corazón, es una sensación que está dando todo el organismo, una sensación de palpitaciones, pero no es un trastorno del corazón. ¿No? De manera que es una oportunidad muy linda de poderle decir tranquilamente a la persona, mira, no, lo que hay aquí es toda una situación eh, eh, originada en aspectos emocionales y de los neurotransmisores y demás que lo vamos a manejar de esta manera, pero tú no tienes un problema cardíaco. ¿Ok? Bueno, ¿qué más se les ocurre? Jairo, y ustedes y cualquier complemento, bienvenido. Sobre este Profe, caso, pues, que sigan yo puedo ustedes, lo que se les hacerles ocurra. una pregunta. Adelante. Profe, yo le quisiera hacer una pregunta a los estudiantes, ya que tenemos una audiencia tan nutrida. Yo les quería preguntar, ¿ustedes ven la onda P en ese trazado? ¿Les llama la atención eso de alguna manera en el trazado de la arritmia que nos ha presentado el profe en este primer caso? ¿Ven la onda P? Ujú. Es esencial para uno hacer el enfoque de trastornos del ritmo como hasta han estado viendo. De manera que sé que participar a veces le crea a uno cierta angustia, pero ánimo, que eso es parte de nuestra formación, chicos. ¿Quién se anima a responderle al profesor Gándara? Profe, no hay Adelante, onda P. Manuel. Sí, Manuel, sigue, adelante. Aló, no te oímos. Manuel, estás con el micrófono bloqueado, adelante. Abre el micrófono, Emanuel. Listo. Manuel, Profe, ¿hola, me ahora sí. escuchas? Ahora sí. Sí. No, que está diciendo que no hay onda P en el Perfecto. trazado electrocardiográfico. Sí. Es bien interesante el que uno, cuando recibe un paciente que tiene
viene por palpitaciones, le encuentra un pulso rítmico, le toma un electrocardiograma en ese momento y se encuentra uno de que tiene un trastorno donde está completamente rítmico, la presencia de RR es completamente constante, ya le empieza uno a decir, este debe ser una arritmia que tiene ciertas características, luego determina gracias a esto la frecuencia cardíaca, se fija que el complejo QRS está estrecho y se da cuenta que es supraventricular, empieza la búsqueda de si hay o no hay una onda P previa al complejo, porque uno usualmente la secuencia es de que se despolariza la aurícula, pasa todo el impulso por el nodo AB, por el GIS, se despolariza el ventrículo y viene la repolarización. Entonces, es clave poder encontrar esa secuencia de una P característica antes del complejo. Pero miren lo lindo como en esta arritmia, como es una arritmia que se origina en el nodo sinusal al hacer el movimiento circular y por cada complejo, por cada vuelta que da esto origina la despolación de la aurícula y del ventrículo simultáneamente. Entonces, muchas veces el momento si uno fuera a ver juiciosamente, encontraría que coincide la P con el complejo QRS, entonces uno no lo alcanza a ver. Pero algunas veces se despolariza primero el ventrículo y después se despolariza la aurícula y entonces como se despolariza en forma retrógrada origina una P que es negativa y se ve posterior al complejo, como una pequeñita S o como una pequeña muesquita aquí. Pero cuando uno mira juiciosamente una derivación que es clave, que es V1, acuérdense que las dos derivaciones claves para ver el ritmo son D2 y V1. Que es muy chévere, esa es la explicación de por qué es eso. Miren que cuando se despolariza la aurícula, usualmente tiene ese vector que genera la misma dirección que tiene la derivación de 2, por eso D2 da una información valiosísima. Y V1 se coloca ahí cerquita, al pie de la aurícula derecha, entonces es por eso que da esa información. Miren esta morfología de V1 aquí cuando está durante la taquicardia. Y miren qué pasa cuando ya esa paciente, después de la maniobra vagal, entra a ritmo sinusal. Miren V1 desapareció, desapareció porque ya claramente tomó el control del corazón, el nodo sinusal y está haciendo el ritmo sinusal. Regresó a un ritmo sinusal. Miren aquí la comparación. Vemos de uno estando en la arritmia, de uno durante ya el ritmo sinusal, se convirtió a ritmo sinusal. Miren aquí que uno no es capaz de determinar qué hay aquí. A veces es muy difícil. Ya estamos en ritmo sinusal y observen V1. Aquí hay esa R terminal que a veces es muy sutil, cómo desaparece en, cuando está en ritmo sinusal. La onda P está claramente tomando el control. ¿Qué querías comentar, Jairo? Aprovechamos esa pregunta, esa observación de Manuel. Por supuesto, como el profe, como usted lo ha mencionado, profesor, verificar los aspectos técnicos, hacer un buen ejercicio de la frecuencia cardíaca que nos va a situar en este caso un escenario de la taquicardia, verificar la anchura del complejo QRS, si es estrecho o es ancho, y ahí ir a la onda P. Ese es un punto muy clave, verificar Estrecho es que tenga menos de si el cuánto, Jairo. paciente hay Estrecho es menos que de sea 120 milisegundos. menor de 120. Entonces hablamos de complejos estrechos cuando son menores de 120. ¿Ya? Entonces, cuando son mayores de 120 o más, ya hablamos de complejos anchos, que hay alteraciones en la conducción intraventricular. Acuérdense que el QRS es la parte intraventricular. Depende definitivamente de qué está pasando después de que se están despolarizando la rama derecha y la rama izquierda, la rapidez con la que se hace la despolarización. ¿Ok? Sí, Jairo, perdóname que la interrupción, pero creo que valdría la pena insistirles en ese detalle de que consideramos un complejo QRS ancho, ¿cierto? Que, por ejemplo, Por, un QRS ancho, para darles un recuerdo de qué es, miren este joven que llegó, un deportista que llega con esta taquicardia. Observen la anchura de esos complejos. Aquí no puede decir uno, esto tiene 80, 100 milisegundos, definitivamente tiene más de 120 milisegundos y por eso hablamos de que aquí hay un trastorno que se está originando
en el ventrículo o hay una alteración muy seria de conducción intraventricular. Entonces, por eso es tan importante lo que Jairo acaba de decir, que identifiquemos que estamos frente a unos complejos estrechos que nos están diciendo está haciéndose la conducción de todo el sistema de conducción, está funcionando muy bien y se está originando el ritmo en la parte alta del corazón. Para poder tener complejos QRS anchos tiene que estar formándose el estímulo en la parte alta del corazón, las aurículas, idealmente el nodo sinusal si es una taquicardia sinusal o un ritmo sinusal, y que el sistema de conducción está perfecto para que el complejo QRS sea estrecho. Jairo, adelante, que me excusas la interrupción. No, profe, es que es súper importante lo que usted está diciendo. De fondo, jóvenes deben irse con ese concepto, entender que el sistema de conducción, por decirlo de alguna manera, es la autopista de conducción de nuestro corazón. Es un tejido tan especial que se ha especializado solamente en eso, en generar y en conducir el impulso. Entonces, todo lo que vaya por ahí, todo lo que utilice nuestro sistema de conducción normal será así, rápido, y la rapidez en el electrocardiograma se manifiesta con un complejo QRS estrecho. ¿Qué nos dice eso? Siempre que vamos a pensar que el estímulo, como bien lo ha explicado el profesor Carlos José, utiliza el haz de His y las ramas para conducirse, es decir, utiliza las autopistas de conducción de nuestro corazón, mientras que el corazón, cuando origina una arritmia en el ventrículo, como ven ustedes esos complejos anchos, es como si ustedes tomaran, no sé, una carretera destapada paralela a la autopista. Si bien la carretera destapada te va a conducir, lo vas a hacer muy lento. Y ese es el corazón, ese es el miocardio, porque el miocardio se ha especializado en contraerse y no en conducir, así que lo hacen muy torpemente. Por eso las arritmias que se originan en la parte baja son mucho más anchas, porque utilizan esa conducción que es mucho más lenta en comparación con la conducción que nos da nuestro sistema de conducción, que es el His, que es las ramas y que es el Purkinje, que son las grandes autopistas de nuestro corazón. Entonces, siempre Fantástico. que una arritmia se genere arriba y utilice esas autopistas, nos va a dar un complejo QRS estrecho. Ok, fantástico, Jairo. Chicos, adelante. Preguntas y con toda frescura, ¿verdad? Que cada cosa está dándonos pautas. Las preguntas que Joven, se les... adelante, esta es su casa, esta es su familia, siéntanse tranquilos de compartir sus dudas, sus inquietudes. Aquí estamos y como dice el profe y les mencionaba yo en clase, cada duda nos aporta un conocimiento, cada duda resuelve una pregunta, cada duda nos acerca a familiarizarnos más con esta herramienta fundamental en el enfoque del paciente, con tanto con problemas del corazón como problemas de otros órganos y sistemas. Siéntanse en confianza de verdad que este espacio es de ustedes y para ustedes. Hola, ¿cómo está? Yo tengo Miguel, una, adelante. un paciente que tenga extrasístoles bastante seguido, podría contar como una arritmia. Y mira que preguntas de esa índole lo ponen a uno a pensar muchas cosas, ¿no? Eh, Cuando tú tienes un electrocardiograma donde todos los complejos están precedidos por una onda P y es completamente rítmico, pues hombre, tú puedes decir, este paciente tiene un ritmo normal. Si tú empiezas a ver en ese electrocardiograma que ocasionalmente o muy frecuentemente después de ese complejo aparece una onda P de distinta morfología, el QRS es igual porque solamente está variando es el sitio donde se origina el impulso en la aurícula, da una pausa compensadora, vuelve otra vez a aparecer el ritmo sinusal, vuelve otra vez la P de ritmo sinusal, aparece otra vez la onda P de características diferentes de forma prematura. Esta es una de las arritmias más frecuentes en medicina. Se llaman ectopias o extrasístoles, que como son estrechas y están originándose en la aurícula, las llamamos extrasístoles supraventriculares. Y miren el complejo QRS, es estrecho, es estrecho. Esto es una arritmia y es una de las arritmias más frecuentes y es una razón por la cual consulta a un paciente.
tengo sensación de palpitación, vea como si el corazón, siento un vacío en el corazón, siento como un golpetazo en el corazón. Es la forma como se expresan. Y en ese momento uno le puede tomar un electrocardiograma. Ustedes vieron cómo yo utilicé la tabletica esa de Cardia para durante el momento de conversar con el paciente, hacerle el electrocardiograma. Si está sintiendo palpitaciones, tiene oportunidad uno de documentar que hay estas extrasístoles. Y si uno lo que encuentra en el electrocardiograma es que los latidos que están haciendo esa pausa, latido prematuro, no tienen onda P y son anchos, hay una pausa compensadora. Estos latidos se están originando, ya ven ustedes, como decía ahorita Jairo, ya no en la parte superior del ventrículo, sino en la parte superior del corazón, sino en la parte inferior, en la parte del ventrículo, porque el correrse es ancho, es más de 120 milisegundos. La despolarización es opuesta a la repolarización. Entonces, en este caso, los latidos prematuros se originan en el ventrículo. Aquí sería una extrasistolia supraventricular, aquí sería una ventricular. Entonces, aquí hablamos de aumento del automatismo supraventricular, aquí aumento del automatismo ventricular. Lo podemos llamar o ectopias supraventriculares o extrasístoles supraventriculares, y aquí ectopias ventriculares o extrasístoles supraventriculares. Jairo, ¿tienes algún comentario adicional? Que creo que es una de las arritmias más frecuentes por la que consultan las personas, sensación de palpitaciones. Y uno encuentra esto y en los Holteres tiene la oportunidad de encontrarlas y decir, mire, en 24 horas tiene 1500 ectopias supraventriculares, y esto habla de carga rítmica y para uno eso es importante en la toma de decisiones. Dicen, ve, este paciente tiene un 1% de los complejos del todo el día extrasistólicos y esto le sirve a uno para tomar decisiones de tratamiento. Jairo, adelante. Miguel, Profe, perdona, la primera pregunta te quedó respondida la inquietud que tenías, Miguel. Sí, profe, perfecto, gracias. Ok, Jairo, adelante. la pregunta de Miguel es excelente porque nos hace ver la diversidad de la presentación clínica de las arritmias. No necesariamente todas las arritmias se presentan de forma permanente, sino que muchas de ellas, por el contrario, tienen un comportamiento intermitente, paroxístico, por breves periodos. Y vamos a tener otros arritmias, por ejemplo, que el paciente va a estar con ellas todo el tiempo. Entonces, el hecho de que sea una arritmia que se presente en escasos latidos o que no se presente de una manera sostenida no deja de darle su carácter de arritmia. Es un trastorno igual del ritmo cardíaco que como lo manifiesta el profe, depende de la cantidad de latidos que se presente en el día, va a tener mayor o menor impacto sobre el paciente. Hay que mencionar que esos pacientes pueden tener quejas como las que nos ha detallado el profe Carlos José, esa sensación de vacío en el pecho que muchas veces es explicada por esa pausa compensatoria o esa sensación de salto o susto también, nos dicen los pacientes, es que me da un susto en el pecho. Pero muchos pacientes también, profe Carlos, nos encontramos con pacientes totalmente asintomáticos con esos trastornos de ritmo y es muy llamativo. Estamos en un examen clínico por cualquier otra razón, se van a dar cuenta ustedes, un paciente que no tiene ninguna queja cardiovascular y vamos a escuchar su corazón y vemos cierta arritmia que se repite de forma constante, por ejemplo, en el caso de las despolarizaciones auriculares o ventriculares. Entonces, en esos es muy importante saber que hay siempre que auscultar el corazón y tomar de forma simultánea el pulso. Esa es una de las habilidades que ustedes van a encontrar en su práctica clínica que van a desarrollar y es siempre escuchar el corazón y tocar el pulso, porque se darán cuenta ustedes más adelante que como estos son latidos prematuros, no tienen un buen volumen sistólico y no generan una onda de pulso perceptible. Entonces nos lleva a un fenómeno que conocemos en la clínica como déficit de pulso, donde cada uno de los latidos no se traduce en una onda final de pulso y la frecuencia cardíaca y el pulso no se correlacionan. Entonces es una invitación muy bonita porque estas arritmias tienen unos fenómenos bien llamativos a la auscultación y a la palpación del pulso. A propósito de esa observación, el caso del hombre que tiene esas extrasístoles ventriculares
es bien interesante por lo que tú acabas de decir. Entonces, nos llegan de vez en cuando un paciente que llega muy angustiado porque el médico le dijo, no, que usted, lo que tiene usted es una bradicardia y creo que va a necesitar usted un marcapasos. Entonces, resulta que lo que ocurre es de que la persona tiene una arritmia y el latido, la despolarización extrasistólica es muy temprana y no le da oportunidad al ventrículo a llenarse. Entonces, resulta que cuando se contrae de forma anormal el corazón, entonces no se forma onda de pulso. Y muchas veces, cuando estamos haciendo ese ejercicio que acaba de decir Jairo, el que estamos tocando el pulso, resulta que al momento de tocar el pulso, vemos que tocamos el latido, el gasto, el latido, el volumen latido originado por este complejo, por este complejo, por este complejo, pero no se origina en el latido extrasistólico. Entonces le da a uno la sensación de que estuviese el paciente con una bradicardia y lo manda por una bradicardia. Y si uno oculta al paciente, se da cuenta que aquí hay un sonido que no forma onda de pulso. Y otro de los momentos en los que hay una déficit de pulso es el paciente que tiene una fibrilación auricular. Fíjense ustedes que no forma onda P y el RR es completamente pues, variable, variable, variable. Entonces, cuando uno contabiliza la frecuencia cardíaca, encuentra que es 120 y resulta que en el pulso uno alcanza a sentir este pulso, este pulso, este pulso, este pulso, este pulso. Entonces, aquí contabiliza 180. Esta es la disociación entre la frecuencia cardíaca y la frecuencia de pulso. No sé si hay algún comentario adicional y si se resuelve esa duda, y Venus está por participar. Adelante, Venus. Hola, profe, es que yo tengo una pregunta. Cuando el nodo sinusal está, pues no nos está funcionando, ¿cierto? Ambas fibras que tiene ese nodo atrioventricular, ambas perdón, rápidas y lentas van a estar funcionando ambas, ¿o cómo? Ay, qué linda pregunta. Jairo, ¿te animas? Acuérdate, Venus, que estamos hablando, lo que estás hablando no es del nodo sinusal, ¿cierto? Sino del nodo AB, ¿cierto? Qué pregunta tan bonita, Venus, porque es una de las cuestiones que uno dice, bueno, pero ¿cómo así? Que yo tengo varias vías en el nodo y ¿cómo así que en ciertas circunstancias está apagada y en otras? ¿Y cómo se conduce? Eso es bastante interesante porque nos explica los mecanismos de las arritmias, el mecanismo específicamente de esta arritmia, que es un circuito de reentrada. Ojo, que no todas las dos vías conducen en el mismo sentido. Una de las vías conduce de forma retrógrada y otra de forma anterógrada. Y por eso nos explica en ese caso cómo la arritmia no se presenta todo el tiempo en nuestro paciente, predominando la conducción por una de las vías. Siempre que yo tengo una reentrada, la reentrada por sí misma no me va a ocasionar la arritmia. Siempre necesito un estímulo extra que en las condiciones temporales se encuentre esas vías en las condiciones ideales para que se genere la arritmia. Entonces, yo puedo estar toda mi vida con una fisiología dual en el nodo AB y nunca tener las condiciones que se necesitan para generar la arritmia, sino que aparece de pronto una ectopia, ya sea supraventricular o ventricular, que encuentre esas vías en las condiciones adecuadas para iniciar la arritmia. Entonces, en el ritmo sinusal no se genera la arritmia, el circuito de reentrada no conduce hacia formar una reentrada en el nodo atrioventricular y se necesitan las condiciones específicas donde esas propiedades que tienen cada una de esas vías nos lleven a ese movimiento circular y finalmente se traduzca en la presentación de una arritmia. Ahora, como lo mencionamos, como una de las vías conduce de forma retrógrada, no puede conducir el impulso que viene de arriba, solamente conduce las ectopias o esos mecanismos disparadores cuando se generan y se perpetúa ese circuito de reentrada en el nodo atrioventricular.
Lindo, Jairo. Es una situación muy especial que tiene el nodo atrioventricular en los seres humanos. Tiene esta situación dual que facilita el desarrollo de esta arritmia, pero tienen que darse todas esas condiciones que acaba de decir Jairo. La presencia de una ectopia que llegue prematuramente y encuentre que estos dos áreas están en un punto distinto de la despolarización y de la posibilidad de excitarse. Entonces, tienen que darse una serie de circunstancias. Y una persona que tenga aún esta anatomía dual, si está en ritmo sinusal, llega el estímulo, empieza a bajar rápidamente por el rápido, lentamente por el lento, como llega por la parte rápida, baja al ventrículo y despolariza el ventrículo. Y cuando aquí llega el estímulo que viene por la parte lenta, se encuentra con esta zona que está en periodo refractario y aquí se muere el estímulo. Entonces, simplemente funciona de esta manera la persona que tiene una estructura dual y no tiene ningún tipo de problema cuando está en ritmo sinusal. Tiene que haber alguna cosa adicional, como un latido previo que origine este trastorno. Si, vean ustedes en este ejemplo de nuestra paciente, yo no sé si por aquí estaba o no, un holter donde podemos observar qué es lo que ocurre cuando aparece el síntoma del paciente. Déjate así, de pronto está aquí. No, creo que no lo tengo. No, no lo tenía aquí. No, perdón que no lo tengo aquí, pero ese fenómeno que está dándose. Venus, ¿te queda respondida la pregunta o quieres una explicación un poco más detallada? Sí, profe, gracias. Ok, Venus, con mucho gusto. Bueno, jóvenes, ¿qué más inquietudes? Vean que cada pregunta lleva una cantidad de detalles novedosos. Jairo, esto vale la pena porque yo pienso que ellos, a pesar de estar en tercer semestre, pueden lograr, están en en un paseo y uno de los compañeros, una persona, desarrolla una arritmia como esta y la posibilidad de hacer una maniobra de Valsalva sin riesgos en general, aún pues cuando no tenga uno la forma de documentar lo que está pasando, valdría de pronto la pena con tu práctica explicarles un poquito cómo es esta maniobra que creo que es interesante, ¿no, Jairo? El Valsalva modificado. Así es, profesor. Eh, yo empezaría también por recordarles a ellos que una de las cosas más bonitas de esta arritmia es cómo los pacientes detallan cómo abortan ellos mismos la arritmia. Por ejemplo, mi madre tuvo esta arritmia durante mucho tiempo, ya tuvo una reentrada del nodo atrioventricular y mi mamá pujaba y la arritmia resolvía. Y finalmente los episodios fueron tan frecuentes y ya no salía con esa maniobra que finalmente los cardiólogos de mi región decidieron remitirla acá a Medellín y con un procedimiento mi mamá se curó de esta arritmia. Pero es muy llamativo porque todos los pacientes van a referirnos que con, por ejemplo, pujar, respirar contra la nariz y la boca tapada, suele abortar uno de esos episodios de arritmia y esa es una maniobra vagal que muchos pacientes descubren sin necesidad de tener entrenamiento médico. Y una de las cosas más interesantes que a mí me parece de la medicina es la curiosidad médica, porque a mí esto sí me parece muy, muy bonito de cómo se fortaleció la maniobra de Valsalva modificada en esa maniobra que comúnmente conocemos como maniobra de Revert. En este caso, lo que se pretende es hacer unos cambios de posición para fortalecer como ese influjo vagal y lograr con mayor frecuencia el éxito de revertir una arritmia sin necesidad de medicamentos. Entonces, en este caso, le ponemos al paciente a hacer una Valsalva. En el ensayo clínico, los doctores le pusieron a insuflar en contra de un esfingomanómetro para alcanzar al menos 40 milímetros de mercurio por un periodo de entre 15 a 20 segundos. Posterior a ello, inclinaron, el paciente estaba sentado a 90 grados. Posterior a ello, inclinaron la camilla a 0 grados y levantaron las piernas. Esto a mí me parece fascinante porque
cómo, digamos, se diseñó esta prueba tan sencilla, tan segura, y los hallazgos fueron sorprendentes. Esta, adicionar los cambios de posición a una maniobra de Valsalva, aumenta la probabilidad de que el paciente salga de la arritmia de una manera bastante segura y reproducible. Uno dice, uy, no, ¿qué son todas esas maromas? Pero en realidad es un procedimiento que rápidamente uno aprende a hacerlo, es fácilmente reproducible y, como dice el profe Carlos José, es bastante seguro en todas las poblaciones. Que son dos maniobras vagales muy lindas, porque si ustedes le hacen a sus compañeros la elevación de las piernas, se dan cuenta que la frecuencia cardíaca baja. Ese es un reflejo muy lindo que Hartz-Ferrich, que hace que baje la frecuencia cardíaca en cualquier persona. Es la maniobra vagal. Y se junta el Valsalva o la tos, el hacer esfuerzo. Dos maniobras muy lindas que se hacen muy efectivas y no tienen cierto riesgo que puede tener, por ejemplo, para una persona de edad hacerle un masaje carotidio por el riesgo que tenga de pronto en la carótida una placa aterosclerótica, y al hacer esta maniobra que siempre es un poquito exigente, puede romper esta placa y taparse la arteria y originar una enfermedad cerebrovascular. De manera que es por eso una maniobra bastante chévere, ¿cierto? Bueno, adelante, jóvenes. ¿Qué más preguntas tienen? Ah, Jairo, mira qué lindo esto que estaba mencionando Jairo, que le hicieron a la mamá. Yo aprovecho eso, Jairo, para contarles cómo es que se hace esa maniobra, que es realmente algo curativo. Es que es una cosa fantástica. En medicina, a veces nosotros no tenemos la forma de curar, sino pues a veces quitar dolores, quitar molestias, acompañar al paciente. Pero miren, el paciente, el electrofisiólogo tiene la posibilidad de meter un catéter, ponerlo cerquita del nodo sinusal y ver cómo funciona el nodo sinusal. Mete otro catéter, lo pone aquí cerquita del nodo AB y del GIS y se da cuenta cómo está funcionando el nodo AB y el GIS. Empieza a estimular todo y se da cuenta de que realmente el paciente es en el nodo AB, tiene una área que es de conducción lenta y un área que es de conducción rápida. La identifica muy claramente. Entonces, una vez que identifica esa área de conducción lenta en la parte dual del nodo AB, entra con un catéter. Ese catéter tiene en la punta una forma de hacer radiofrecuencia. Entonces pega esa punta del catéter y quema esa zona lenta, y entonces ya el nodo AB queda simplemente con una sola vía de conducción. Ya ustedes se imaginarán, esto tiene un poquito de riesgo. Es mínimo por las habilidades y la calidad de los instrumentos, pero donde de pronto la quema sea completa de todo el nodo AB, de tocar al electrofisiólogo, colocarle un marcapaso a esa persona, pues ya por el evento ocurrido. Pero vean ustedes la forma tan linda de corregir. Y esto se logra en un 99% de los pacientes de forma exitosa y se le da curación. Vean el caso de la mamá de Jairo. Usualmente esa arritmia no impacta la presión arterial, no hace que el paciente se marea, pero una persona de edad con una frecuencia cardíaca de 170, porque esto se gira aquí y gira muy rápidamente, entonces esto puede llevar a un mareo. Se cae la señora de 65 años y se fractura y empieza ahí sí el, el, el viacrucis de ese paciente. ¿Algún comentario sobre eso, Jairo? Así es, profe. Hoy contamos con un laboratorio de electrofisiología con unas tecnologías increíbles, casi que espaciales. Entonces, estos procedimientos cada vez se han vuelto mucho más seguros y, como su merced lo dice, ofrecen una oportunidad curativa. El paciente queda absolutamente curado, tranquilo, llevando una vida normal, muchas veces sin ningún tipo de tratamiento crónico. El éxito, adicionalmente, es la selección adecuada del paciente, siempre en todo procedimiento del corazón, seleccionar muy bien al paciente donde esos beneficios superen los potenciales riesgos de la intervención. Uno ve, eso le suena a uno facilísimo.
y en manos de un experto indudablemente se convierte en una cosa fácil, pero miren ustedes la exigencia de formación y de conocimiento que tiene el electrofisiólogo. Entonces, tiene que conocer muy bien cómo meter ese catéter, a dónde colocarlo. Entonces, por eso vas usando estas pantallas para saber anatómicamente de dónde van los catéteres, cada catéter, dónde lo coloca. Y eléctricamente va viendo aquí en estas pantallas se está estimulando el nodo sinusal, el nodo AB. Entonces está esa persona atento a que está colocando el electrodo en el punto exacto, que es de pocos milímetros y que en ese punto es capaz de hacer entonces colocar un dispositivo para quemar la zona que considera que está causando el problema. Se llama una ablación. Entonces, esto es una cosa fantástica, porque de verdad dice un miércoles, qué cosa tan precisa. ¡Wow! Pero esto requiere la formación médico, internista, cardiólogo y electrofisiólogo además. Entonces, lo que hacen estos son tipos que todos los días están haciendo esto y requieren de una habilidad sorprendente, pero es algo que es muy lindo que les muestra a ustedes cómo el conocimiento profundo de la anatomía, de la fisiología, de la electrofisiología puede llegar a ofrecerle a pacientes una curación de un problema importante. Adelante, jóvenes. Profe, buenos días, Joana, espero se encuentre adelante. muy bien los dos. Yo sí tenía una pregunta. Lo que sucede es que pues yo quiero preguntarle a ambos desde su experiencia clínica, eh, ¿cuáles son los criterios que ustedes consideran esenciales para diferenciar una onda P verdadera de otras deflexiones que pueden confundirse en el EKG? ¿Y cuáles son los errores más comunes que creen que nosotros cometemos a la hora pues de empezar como a aprender acerca del EKG? Sí, Jairo, retador pregunta de Joana. Miércoles. Adelante, hermano. Así es, profesor. Estas preguntas, si ven que todas las preguntas nos traen un aprendizaje grandísimo. El electrocardiograma, en ocasiones, sus ondas y deflexiones suelen ser bastante retadoras en su interpretación. Cuando yo encuentro una onda que simula la onda P, en una derivada, siempre debo constatarlo en las derivadas que el profe Carlos José nos ha insistido, nos retratan mejor la onda P que la derivada D2 y la derivada V1. Esas dos derivadas tienen una vista privilegiada de la actividad auricular, así que con mayor claridad nos dará cuenta de si esa deflexión es o no es una onda P. Ahora, siempre Jairo, yo tener aprovecho presente, cada cosita que tú estás diciendo de pronto con claro, los casos que ellos mismos vieron. En este caso que vimos que el ritmo se está originando en un punto distinto de la aurícula porque la P está claramente negativa en D2. Si fuéramos a mirar la P en D1, ¡ey!, la vemos con dificultad, o en V1 la vemos con dificultad. Entonces, la posibilidad de mirar las 12 derivaciones le empieza a uno a decir, hombre, no, esto que de pronto no me queda claro en V1, no me queda la menor duda en esta derivación D2. ¿De acuerdo? Era para Sí, señor. reforzar ese comentario que estabas haciendo, Jairo. sí, profe, de acuerdo. ¿Aló? Y cuando vemos este paciente que tiene un flóter atrial, esto lo aprenderá usted a reconocer casi que de una mirada inmediatamente dice uno, uy, aquí hay unas ondas de flóter. Este paciente tiene un flóter atrial. Y miren que si yo me tomo un electrocardiograma y le tomo una fotocopia y hago esto, me doy cuenta de que detrás de esto hay unas ondas de flóter. Pero vean la trascendencia de mirar qué pasa en V1. Cuando uno ve en V1, ahí tiene la posibilidad de mirar esas ondas claramente y disparándose a 300 por minuto. Entonces, junta todas estas dos observaciones para decir, estoy frente a un flóter atrial. Le hace una maniobra vagal y quedan las ondas de flóter ahí permanentemente en apariencia allí. Sigue, y este caso que vieron ustedes de la fibrilación auricular, el RR es completamente variable. Uno busca onda P. Alguien podría decir, no, profe, no, vea, yo creo que aquí, ¿no será esto una onda P? Jairo, por ejemplo, si alguien te dice a ti, Jairo, en ese ABR no, a ver, veamos, a ver, no sé, a ver, ¿no será que ese paciente tiene aquí una onda P, Jairo?
Entonces, ¿cómo hago yo para decir, está una fibración auricular y no es que tenga por ahí onditas P como sería la taquicardia atrial multifocal, que hay ondas P de diferente morfología? Sí, profe, como lo decíamos, a veces es muy, muy retador, pero siempre que yo una onda no tenga claridad sobre su naturaleza y cómo se cumple también para los complejos, es preguntarle a las derivadas vecinas. Muchos electrocardiogramas tienen varios canales. Por ejemplo, tenemos electrocardiogramas de 3 canales, de 6 canales o de 12 canales. ¿Qué quiere decir un canal? Que cada uno de esos trazados electrocardiográficos se está imprimiendo al mismo tiempo. Entonces, si yo tengo una onda que creo que es una onda P, una onda T o un complejo QRS, lo que hago es preguntarle a mis canales, al resto de los canales y verificar la veracidad de ese trastorno electrocardiográfico. Si en efecto esa onda P se correlaciona en los 3 canales, definitivamente estoy frente a una onda P. Ahora, tengo que verificar su morfología, tengo que verificar su polaridad y con eso definir si esa onda P viene del nodo sinusal, como lo expresaba el profe ahora en los criterios de ritmo sinusal, que es una P positiva en D2, D3, ABF y que no cambia su morfología, o si por el contrario es una P que su morfología o si su negatividad me sugiere que viene de otro lugar en la aurícula. Ahora Ven tenemos una... Mira, Jairo, mira qué bonito esto que Claro, estás profe. insistiendo. Tenemos aquí en este momento las tres derivaciones, tenemos ABR, ABL y ABF. Yo no soy capaz de decir aquí hay una onda P. Ah, mira, ustedes esa P en ABL está muy planita. Entonces es el momento de mirar en ese momento qué está pasando en las otras derivaciones. Y aquí no me queda la menor duda de que en ese ABR hay una P que es normal en ABR negativa, que en ABF claramente es positiva, es una P claramente positiva. Entonces, esto que estoy viendo aquí como una medio muesquita ahí en la línea de base es una onda P, porque obviamente, como son 12 tomas distintas desde diferentes puntos que estamos logrando, no siempre se alcanza a ver con claridad las ondas. Como cuando uno ve una fotografía de una bicicleta, si la ve de lado, la ve claramente, pero la ve de frente y posiblemente ves una línea nomás de las ruedas y a lo mejor ve el manubrio, pero es ve muy distinto la bicicleta dependiendo de lo que uno vea. Pues claramente uno ve la bicicleta aquí sin problemas, pero cuando se la ponen de frente es esto. Entonces es la necesidad de verlo desde diferentes ángulos para poder identificar claramente la morfología. Me excusa la interrupción, Jairo, adelante. No, profe, al lugar, completamente al lugar. Entonces, siempre que tengamos una duda con un trazado o con una onda, preguntar a las derivadas hermanas, a esas derivadas que se están imprimiendo al mismo tiempo para verificar si es un hallazgo facticio o si en realidad es aproximado a lo que en realidad está pasando en la actividad eléctrica del corazón de nuestro paciente. Entonces, esa es una de los métodos que tenemos para dilucidar si un hallazgo es real o es un hallazgo facticio. Ahora bien, la onda P a veces es bastante difícil de observar en el electrocardiograma de 12 derivadas por muchas razones. No sé si alguno de ustedes ha escuchado de pronto de oportunidades que tenemos de modificar los electrodos para tomar ciertas derivadas que nos dejan ver mejor la onda P. ¿Han escuchado o han leído de pronto de alguna derivada especial que nos permita ver mejor la onda P? ¡Ánimo, chicos! No, no han escuchado, porque una de las cosas más interesantes con el electrocardiograma, de la mano de la habilidad que debemos aprender nosotros a tomar nuestros propios electrocardiogramas de nuestros pacientes, es conocer las derivadas alternativas. Y esta derivada muy especial específicamente nos aproxima a esa onda P, a verificar si nuestro paciente tiene onda P, específicamente si hay actividad auricular. ¿Seguro? ¿No la han leído por ahí? ¿No la han revisado? Jóvenes,
Ay, Miguel. Miguel. No, bueno, entonces, profe, les comentamos, ¿cierto? Claro. Claro, por Entonces, supuesto. entonces la derivada de Lewis o Lewis es una derivada adicional del electrocardiograma que de manera privilegiada registra la actividad de las aurículas y nos puede aclarar de una vez por todas si el paciente tiene o no tiene la onda P. Es muy fácil de tomar, se toma solamente con las derivadas de los miembros y es un sutil cambio. Pasamos el electrodo del miembro superior derecho, lo ponemos en el espacio subclavicular con línea parasternal derecha. Entonces el electrodo lo pegamos de una chupita y lo ponemos en ese lugar, en la línea parasternal con el borde de la clavícula y colocamos la derivada del miembro superior izquierdo donde normalmente va V1, es decir, en el cuarto espacio intercostal con línea parasternal derecha. Esos dos cambios y tomamos una derivada de D2. Esos dos cambios me van a hacer, como ya lo mencioné, un registro muy detallado de la actividad eléctrica de las aurículas y me van a aclarar con suficiente información si el paciente tiene o no tiene actividad en las aurículas. Entonces, es una herramienta más que tengo para aproximarme al diagnóstico efectivo de que el paciente tiene o no tiene onda P. Dicho de otra manera, tiene o no tiene una actividad auricular organizada. Jairo, yo creo que a ti no te tocó. Eso es un poquito de prehistoria. A veces hacíamos algo cuando había tanta dificultad para identificar el ritmo, era colocar un electrodo esofágico, del meter un electrodo, hacer que el paciente le Wow. pasábamos un electrodo en el esófago y mire, en el esófago se ponía atrasito de la aurícula y entonces la derivada esofágica nos permitía ver con mucha más claridad la presencia de ondas P donde teníamos dudas. ¿Te tocó alguna vez usarla, Jairo? Wow, profe, no me tocó usarlo, pero muy, muy interesante ese Ok. abordaje. No, pero no me alcanzó. Muy bien. Bueno, chicos, adelante. ¿Qué más preguntas tienen? Y como cada Profe, pregunta, oportunidad, una cantidad. Mariana, adelante. una pregunta. ¿Las ondas P en D1 únicamente se relacionan a, pues así, digamos, los cables están trocados, así hay destrocardia o, o no? Porque es que, digamos, si en D2 la onda P está negativa y en D1 también, en D1 se podría relacionar pues como algo del ritmo o ya más si los cables están trocados o a otra afección. Mira lo siguiente. ¿Recuerdas tú, Mariam, que D1 está comparando el brazo derecho con el brazo izquierdo? Entonces, si tenemos un ritmo que se origina en el nodo sinusal, ese nodo sinusal va a permitir que la despolarización, utilizando los diferentes haces que permiten la despolarización de la aurícula, origine un vector que va de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. Entonces, lleva la misma dirección de uno. Si yo coloco el electrodo del brazo derecho, del electrodo del brazo izquierdo en el brazo derecho y viceversa, entonces fíjense ustedes cómo se invierte la polaridad. Entonces, aquí me aparece, cuando intercambio los electrodos, que en D1 hay una onda P negativa. Entonces, es una de las causas de una onda P negativa en D1. La otra causa es la siguiente. Yo tengo una persona que no tiene ningún síntoma, pero cuando yo le tomo un electrocardiograma aparece una P negativa en D1 y veo que hay ciertas características en el electrocardiograma, es la presencia de una destrocardia. Entonces, en la destrocardia, ¿qué pasa? Todo está ocurriendo al revés. Entonces, está oponiéndose a la dirección del vector en DD1. También en destrocardia da una P negativa.
Y como en este caso, el ritmo, miren ustedes, cuando yo saco el eje de la P, en este caso, que ustedes ya lo vieron, segundo de ellos, encontramos que D1 tiene una P negativa. Y tal como tú lo decías, Mariam, la P en D2 también está negativa. Entonces, D1 negativo está en el lado derecho del cuadrantes, del cuadrantes D1, en el lado derecho. Y ABF claramente negativo. Entonces, 1 milímetro D1, 2 milímetros D2, de ABF, perdón, y D2 también. Entonces, el eje de esa P está en el cuadrante inferior derecho. ¿Qué me está diciendo eso? Hombre, para que tenga ese eje, tiene que estarse originando el ritmo en una zona distinta de la aurícula, para que me origine un vector que tiene esta dirección. Es, Aquí tenemos las tres causas de P negativa en D1. Cables trocados, destrocardia y un ritmo que está originándose en otra parte de la aurícula. Y hay formas de identificar a cuál de las tres corresponde ese hallazgo. Por eso es tan valioso mirar cómo está la P en D1, porque es que, mira, muchas veces uno por la carrera de colocar los electrodos al paciente, o a veces uno se siente muy confiado porque es un experto, si todos los días toma electrocardiogramas, aún a estas personas, médicos o enfermeras, se le puede pasar de que colocan los electrodos de forma inapropiada y uno hace una interpretación completamente errónea porque no se fijó que estaban los cables trocados. Entonces, por eso es tan importante cuando hacemos la lectura sistemática mirar que la onda P esté positiva en D1, porque si no está positiva ya sabe uno que tiene que buscar una de dos, o están los cables trocados, una de tres, cables trocados, destrocardia o un ritmo originado en otra parte de la aurícula. No sé, Jairo, si tienes algún otro comentario o si Marian queda con esto, con la explicación suficiente. Sí, profe, muchas gracias. Gracias, Marian. No, profe, muy importante. Yo creo que insistir en los aspectos técnicos siempre será necesario porque incluso, como usted lo dice, nos pasa a todos. Yo recuerdo que alguna vez le mandé un electrocardiograma que tenía un hallazgo en las precordiales muy bonito y la respuesta de usted fue, Jairo, pero fíjate los cables que creo que están trocados y efectivamente. Entonces, nos pasa a todos y todos los aspectos técnicos nos definen todo. Todo lo que yo considere normal o anormal en un electrocardiograma va a estar dictado por la colocación adecuada de los electrodos y por tener una estandarización convencional. Entonces, la invitación, muchachos, a siempre, después de verificar la identidad de nuestro paciente, verificar esos aspectos técnicos que nos van a garantizar la calidad del examen que yo tengo enfrente para interpretarlo y tener mejor información para ayudarle a mi paciente. Y Jairo, eso a veces se nos olvida y qué rico que lo mencionaste, ¿no? Que muchas veces uno lee el electrocardiograma y no se da cuenta que de pronto le pasaron el electro de otro paciente. Y entonces esa parte es clave. Y a veces hay electros que le pasan a uno sin que esté identificado y fácilmente uno puede meter las patas porque la interpretación de un electro va a un paciente que es distinto. Hay que siempre asegurarse de que corresponde al paciente. No se imaginen ustedes lo clave que es la parte de seguridad en los pacientes. Yo donde hago consulta particular me ha impresionado gratamente de que cuando vamos a empezar una prueba de esfuerzo, las auxiliares de enfermería le dicen al paciente su nombre y está fijándose que sí está el mismo que da, su número de cédula, su fecha de nacimiento. Entonces, se lo piden al paciente nuevamente para estar seguro de que anotan allí todos esos detalles para que quede completamente identificado ese examen y no sea de pronto que luego se pueda confundir con otro paciente. Sí, sí, profe, y aprovecho como una correlación clínica la importancia de eso. Cuando yo me estaba formando en el Fellow, con el doctor Edison Muñoz, tuvimos la oportunidad de ver a un paciente que había tenido un accidente ofídico en un municipio del occidente de Antioquia. Tuvo un accidente ofídico, lo mordió una serpiente, le tomaron un electro y era normal. Y hubo un cambio de turno y, oh sorpresa, el médico encontró que el paciente había tenido un bloqueo de la rama izquierda de las
frente a ese cambio tan dramático en el electrocardiograma, a pesar de que el paciente, el accidente físico fue clasificado como leve, deciden remitirlo y acá lo internan en una unidad de cuidados especiales. Y nos interconsultan a cardiología porque, claro, tuvo un cambio electrocardiográfico mayor. Pasó un electrocardiograma normal a un bloqueo de la rama izquierda del haz de His y el señor se llamaba Carlos y cuando vemos el electro con el bloqueo de la rama izquierda es de Rosmira. Entonces se tomó una conducta, incluso en este caso de remisión del paciente a un centro de mayor complejidad con el electrocardiograma de otra persona. Qué anécdota tan impactante, Jairo. Eso no se les va a olvidar, chicos. Bueno, adelante. Otra pregunta. ¿Cómo ha sido de valiosas cada una de esas? Yo les pregunto, ¿han logrado entender claramente lo que es la preexcitación, chicos? ¿Es claro para ustedes, como en este caso, la presencia de una preexcitación, el reconocerlos es tan importante? Es decir, siempre que una persona acuda a consulta y tenga palpitaciones, hay que mirar el electrocardiograma con intención, ya no solamente hacer la lectura sistemática, porque realmente es importante, pero a veces uno hace lectura sistemática, pero cuando no tiene en mente que no se me pase esto, a veces se le pasa a uno. Es decir, siempre buscar en un electrocardiograma de una persona que consulte por palpitaciones, que no tenga un intervalo PR corto y esa presencia que a veces no es tan clara como aquí, a veces es más sutil de un comienzo lento de la onda P en alguna de sus derivaciones, como se ve en este caso, desde esa parte inicial que es claramente identificable, es que no se le pase a uno y uno, yo creo, Jairo, igual como anécdotas, uno muchas veces ve pacientes que han sido remitidos y se ha pasado por alto. Y esto es muy importante porque una persona que tenga un AS anómalo puede desarrollar arritmias, empezando porque este AS sirve para que se formen reentradas como las del nodo AB y originen taquicardias muy importantes, o la tan grave que si se hace una fibrilación auricular y la frecuencia de la aurícula es de 300, afortunadamente el nodo AB no deja pasar una frecuencia de más allá de 180, en fin, pero cuando hay un asa anómalo, ese asa anómalo no es capaz de filtrar como lo filtra el nodo AB y esta cantidad de estímulos llegan al ventrículo y el ventrículo ¡pin! Nos hace una fibrilación ventricular y el chico se nos muere. Que eso es muy importante, el reconocimiento de la preexcitación, es la presencia de un pericorto y una onda delta siempre en un paciente que tenga palpitaciones. Jairo, ¿algún comentario que puede ser valioso? No, profe, de acuerdo, la invitación es siempre ser sistemáticos, muy sistemáticos, cada onda, cada segmento, cada complejo nos da una oportunidad muy bonita de hacer una interpretación del caso del paciente. Y recomendación, a veces hay hallazgos en el electrocardiograma que son muy llamativos y nos vamos por ahí y no somos sistemáticos y no nos damos cuenta que el paciente tiene un ritmo alterno o que como en este caso tiene una conducción AV corta por la presencia de un AS anómalo. Como lo dijo el profe, el gran peligro de estas anormalidades congénitas con estas vías accesorias es que haya una arritmia auricular muy rápida y el paciente entre en una arritmia ventricular. Es por eso que hoy por hoy todos estos pacientes deben ir a una estratificación del riesgo, mirar qué tan bien conduce esa vía. Si conduce muy bien, lo más recomendable es aplicar calor y suprimirla por ese riesgo aumentado de que estas arritmias supraventriculares se conviertan en arritmias ventriculares malignas. Llamativo esto también, profe, que a veces toman electrocardiogramas por ejemplo, un prequirúrgico. Al paciente le van a operar la vesícula y toda su vida ha estado completamente asintomático y ¡pum! Encuentran una preexcitación, encuentran un PR corto con una onda delta. También suele ser un hallazgo incidental por electrocardiogramas que se toman por otra razón y, eh, y nos damos cuenta de que el paciente tiene
una vía accesoria y que tiene una conducción a veces mucho más corta de lo habitual. Es bien bonito que ustedes recuerden lo curioso que ocurrió, que tres investigadores por separado hicieron la descripción de este fenómeno electrocardiográfico y su cuadro clínico de arritmias, y por eso juntaron tres nombres en el síndrome: Wolf, Parkinson y White. Ustedes ponían Wolf, Parkinson, White, y se quedó con ese nombre tan bonito. Así como hoy tenemos un nuevo Nobel, unos tres nuevos Nobeles de medicina dedicados todos a investigar sobre los linfocitos T y toda la trascendencia que eso trae en el entendimiento de los fenómenos inmunológicos. Entonces, juntar tres personas que curiosamente están trabajando y llegan a la misma conclusión casi que en los mismos meses. La publicación correspondió, ¿verdad? Que no podía decirse que era cada uno influencia del otro, sino que coincidieron en observar esto que nadie lo había visto antes. Una observación justamente de que ahí había un fenómeno que explicaba los trastornos del ritmo que tenían un gran número de pacientes jóvenes, y lograron resolver adecuadamente y evitar que esas personas jóvenes pudieran morir súbitamente, porque como hay un asa anómalo, es relativamente sencillo para el electrofisiólogo localizarlo, llegar a él y quemarlo, y de una vez curar a esa persona y evitar que un tipo joven se vaya a morir. No sé, Jairo, ¿algún comentario adicional? No, profe, yo creo que ahí está muy bien recordar que, por ejemplo, la conducción a través de este haz puede ser de manera intermitente. Entonces, a veces podemos encontrar un electrocardiograma completamente normal, pero en el Holter evidenciarse por periodos, especialmente cuando la frecuencia cardíaca va más baja, el asa anómalo conduce y nos deja ver esta hallazgo electrocardiográfico tan singular que es la onda delta. Por el contrario, cuando el corazón se acelera, por ejemplo, porque el paciente está haciendo actividad física, la conducción a través de esa vía se entorpece y la preexcitación desaparece. Dependiendo de las propiedades eléctricas de esa vía, el fenómeno de preexcitación se va a presentar con cierta intermitencia. Y ¿Qué tan lindo podemos tener eso? unas A vías, veces, profe, totalmente mudas. claro, entonces fíjense ustedes cómo a veces el trabajo de medicina exige persistencia, sospecha, porque a veces esto puede dejar de funcionar. Simplemente se acalla, no está conduciendo. Entonces, si no está conduciendo, esta persona que tiene aquí un as anómalo puede tener fácilmente un electrocardiograma completamente normal, y en otro periodo se vuelve otra vez activo y aparece que hay una preexcitación en ese paciente. Entonces, esa posibilidad de que sea por épocas o que sea intermitente, de manera que nos ofrece todos los retos que ustedes se puedan imaginar, pero ese es el trabajo del clínico, muy inteligentemente conocer todo esto para tenerlo en sospecha y tener pendiente esa posibilidad con sus pacientes cuando consultan por ciertos problemas, y con la persistencia muchas veces se logra demostrar lo que uno estaba pensando. Bueno, jóvenes, adelante pues. ¿Qué más inquietudes hay? Adelante, Raquel. Profe, hola. Profe, ¿por qué se presentan esas ondas Q con la preexcitación? Sí, sí, caray. No sé, Jairo, ¿quieres contarle a esta jovencita qué es lo que pasa? Bueno, Jairo, no sé que tenga de pronto dificultad en la conexión. Profe, Dale, adelante, aló, Jairo. aló, hola, Dale, hola. dale. Es una pregunta bastante interesante porque, por ejemplo, estos electrocardiogramas con alguna frecuencia, cierto, profe, que pueden ser interpretados como infarto. Entonces, se nos remiten a los pacientes porque tienen un hallazgo de un infarto antiguo. Pero en realidad la explicación de esa polaridad anormalmente negativa del complejo QRS es precisamente la localización de la vía. Entonces, por ejemplo, si una vía desvía la conducción de
del nodo del ventrículo en cierta dirección, puede que cambie completamente el vector de despolarización del ventrículo, como lo sería en una conducción a través de las de His y de las ramas del sistema de conducción. Entonces, por ejemplo, ciertas localizaciones hacen que ese vector de despolarización se cambie y en eso en el electrocardiograma se traduzca en la presencia de una onda Q que conocemos como onda de pseudoinfarto, porque en realidad el paciente no está infartado, sino que esa vía accesoria le da otra dirección al inicio de la despolarización y nos desvía completamente la dirección del complejo QRS y cambia su eje, y eso nos puede dar esta imagen de falsa necrosis. No sé, profe, si... Imagínense ustedes algo que es primoroso. Una persona experta, yo no le pongo tanta precisión a decir, este paciente tiene un anómalo en tal localización anterior, cerquita del septum, en la parte posterior, pero de acuerdo a la presencia de las ondas delta en el electrocardiograma, se puede decir dónde está localizado el haz anómalo. Y es muy valioso para quien va a resolverle el problema al paciente, porque ya cuando entra el electrofisiólogo, sabe a dónde buscar. Ya dice, voy derecho allá, porque allá es donde debe estar el haz anómalo. Pero imagínense ustedes lo que ahora decía Jairo. Hay haces que no han estado presentes y que en el futuro de pronto pueden estar presentes. Entonces, cuando el electrofisiólogo está estudiando y va a hacer la ablación de un paciente que ha tenido un síndrome de Wolff-Parkinson-White, listo, quema este haz anómalo, pero él no se queda contento, empieza a estimular, 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 estimular para asegurarse que no tenga otro haz, porque hay veces que hay personas que tienen más de un haz y de una vez aprovecha y quema un haz adicional que haya. Entonces, esa posibilidad de poder encontrar, de acuerdo donde esté la delta, la polaridad de la delta, donde esté negativa y genere de pronto pseudo Q, le permite al médico que lea el electrocardiograma, pero como es una finura, casi siempre lo hacen los electrofisiólogos que pueden determinar dónde está localizado por el electrocardiograma ese haz y de una vez predecir a dónde va a llegar para precisamente corregir esa vaina. ¿Tú tienes algún comentario, Jairo? Sí, de acuerdo, profe. Está una filigrana del electrocardiograma que para los clínicos, digamos que es excesivo, pero para los electrofisiólogos es supremamente valioso conocer la localización aproximada y de esta manera hacer un estudio electrofisiológico mucho, mucho más dirigido. Profe, y un poquito más de picante. Hay pacientes que tienen varias vías. Por ejemplo, los pacientes que tienen ciertas cardiopatías congénitas pueden tener 2 y 3 vías anómalas. Entonces, lo que usted hace hincapié de buscar vías ocultas es muy importante porque en ciertos pacientes no solamente puede haber una vía, sino varios haces musculares que conecten de forma normal esas aurículas con los ventrículos. Fantástico. Adelante, jóvenes. ¿Qué otra pregunta se les ocurre? Aprovechemos este paciente que tiene esta bradicardia sinusal, Jairo, para contarles anécdotas que de verdad nos han ocurrido y que de verdad, pues esto le preocupa mucho a la mayor parte de los clínicos encontrarse, aún en un paciente asintomático, un electrocardiograma como este. ¿Qué quieres comentar? Fíjense cómo, mientras Jairo está disponible. Hola, profe. Adelante, Jairo. Qué pena, es que se me olvida activar el micrófono. Sí, profe, usted tiene razón, las bradiarritmias son un gran capítulo de la medicina, pero ese subcapítulo, por decirlo de alguna manera, es muy interesante porque nos lleva muchas veces a un sobrediagnóstico, a ansiedad en el paciente, en su familia, a gastos innecesarios en el sistema de salud, cuando la explicación es más sencilla de lo que parece.
Ese caso me parece muy, muy diciente de los deportistas y también muy frecuente en nuestra región todavía nuestros campesinos, que también tienen un trabajo físico extenuante y que nos pueden llegar también con esta condición, con este fenómeno electrocardiográfico. Muy bien. Ánimo, chicos, ¿qué preguntas tienen? Yo creo que de pronto un comentario que no sobra, Jairo, sobre una arritmia que es muy poco frecuente, pero que es valioso tenerlo en mente por lo siguiente. Ustedes en el futuro como médicos generales van a tener cada vez más facilidades de tener un electrocardiograma porque eso va a ser parte, como les digo, casi que tendremos un electrocardiograma ya en los relojes y nos va a alertar sobre la presencia de un QT largo. Un QT largo que puede ser causado por medicamentos que se usan para la falla cardíaca, como los inhibidores de los IECAS, como bloqueadores de mineralocorticoides, como alteraciones de la función renal. Y esto puede facilitar una arritmia que puede ser fatal. Entonces, el poder identificar bien la presencia de QT largos en los electrocardiogramas que tomemos por alguna razón es importante porque puede ser una forma de evitar que se presente este tipo de arritmia que puede ser fatal. ¿Quieres hacer algún comentario, Jairo? No, profe, de acuerdo. Saber que todas las intervenciones que hacemos nosotros en cardiología e incluso en la medicina general pueden traer ciertos eventos adversos de índole cardíaco eh, o en la persona susceptible o un paciente que no tenga una dosis muy alta o una combinación peligrosa, pero que de base tenga una predisposición para prolongar el QT puede desencadenar en esta arritmia tan temida en la práctica clínica por la gravedad de su presentación y la inestabilidad a la que suele conducir a nuestros pacientes. Entonces, saber siempre que cada formulación debe ser prescrita de manera muy cuidadosa, teniendo en cuenta los potenciales eventos adversos, por supuesto, en todo el organismo y especialmente en el sistema cardiovascular. Entonces, recuerden la diferencia que tiene con una taquicardia ventricular monomórfica, donde va muy parejito, muy parejita la taquicardia, va rítmica, muy, muy, muy parejita, mientras que en esta arritmia es irregular, el RR cambia y el eje de la taquicardia se modifica. Miren cómo cambia, miren cómo cambia el eje. Se llama también, por ejemplo, de Poen o en acordeón puntas torcidas, se llama todo esto, y es muy característica de pacientes que tienen una alteración del QT largo por medicamentos o genético. Y esto puede ser un efecto de una medicación, una combinación inapropiada de medicamentos, sobre todo antibióticos, antialérgicos y sus medicamentos psiquiátricos pueden originar esto. Por eso tenemos que ser muy juiciosos en medir el QT para evitar que esto pueda pasar en nuestros pacientes. Recuerden eso, chiquillos. Esta parte clave de que cuando tengamos un electrocardiograma en nuestro paciente, estar muy atento a cómo está el QT. Hay una cosa muy práctica y es lo siguiente. Si yo tengo un electrocardiograma y lo estoy mirando pues de forma sistemática y me doy cuenta de que el QT, que la T está por dentro de la mitad del RR, posiblemente si yo hago el QT va a estar normal. Pero si tengo el, la T más allá de la mitad del RR, ese QT casi seguramente está prolongado, entonces tengo que medirlo con mucho juicio. Aquí posiblemente uno no sea tan exigente,
porque ve que está, la T está relativamente más cerca del QRS, pero cuando está muy lejana del QTR, entonces fíjense que casi que está en la mitad o más allá de la mitad del RR, hay que medir juiciosamente el QT. ¿Alguna recomendación para eso, Jairo? No, profe, la vigilancia, saber si, si, si mandamos un remedio, por ejemplo, como la miodarona, que sabemos que su relación con la prolongación del QT es alta, vigilar con el electrocardiograma. En el electro la clave que nos da el profe. Y otra cosa muy diciente es si a una frecuencia cardíaca menor de 100 la T toca a la P, alerta, que va muy en relación a lo que nos decía el profe de las mitades del electrocardiograma. Pero si en una frecuencia cardíaca normal por debajo de 100 la T toca a la onda P, pilas, que ese paciente puede tener una prolongación anormal del complejo QR, del QT corregido. Muy bien. No sé qué más preguntas tengan, chicos, sobre aún en la parte del uso de los otros detalles de arritmias, de cómo hacer el enfoque, las ayudas diagnósticas, si les quedó alguna inquietud, es el momento de, si ustedes quieren, recuerden esta facilidad que tenemos en este momento de tener en nuestra mano un electrocardiógrafo o tenemos ya a la mano todos la posibilidad de cada vez es más barato, un dispositivo para tener un electrocardiograma permanentemente tomado y que nos pueda alertar sobre la presencia de fibrilaciones auriculares gracias a estos equipos, de manera que cada vez los vamos a hacer más consultados porque los pacientes nos van a decir, ve, aquí me está diciendo mi equipo que estoy haciendo fibrilación auricular. Entonces ahí lo meten a uno en una persona asintomática y vea, aquí me dice esto el reloj que estoy haciendo una fibrilación auricular. Ya ven usted aquí diseños cada vez van a ser más fáciles de poder hacer registros muy, muy, muy importantes. Jóvenes, adelante. ¿Qué preguntas hay? No sé, si no hay más preguntas, Jairo, algunas recomendaciones finales para nuestros alumnos. Bueno, yo quiero agradecerles a todos por su participación. Nuevamente motivarlos a que se sientan en confianza, en familia. Ustedes lucharon mucho por ese cupo, ahora disfrútenlo. Estos espacios son diseñados para ustedes, para su aprendizaje y para que adquiramos habilidades también comunicativas, para compartir nuestro conocimiento, para manifestar nuestras dudas. No está mal tener dudas, no está mal tener preguntas. De hecho, una de las habilidades no técnicas más importantes del médico, pedir ayuda. Siempre que tenemos la necesidad, pedir ayuda porque la preocupación mayor es el bienestar de nuestro paciente. Y en el electrocardiograma, animarlo. El electrocardiograma es nuestro amigo. Es un ejercicio constante de estudiar, de aprender, de saber que a veces uno no tiene el diagnóstico en la mano inmediatamente, pero si uno hace una lectura sistemática y una aproximación juiciosa, van a ir apareciendo los diagnósticos diferenciales y la aproximación cada vez va a ser más aguda. El electrocardiograma le responderá tantas preguntas como ustedes le hagan, entonces consideren al electrocardiograma su amigo. Pregúntenle acerca del ritmo, pregúntenle acerca de las arritmias, pregúntenle acerca de alteraciones electrolíticas y las respuestas van a ir llegando. Sean constantes, no se desanimen. Si algún electrocardiograma es muy difícil, por el contrario, encuentren en ello motivación para seguir estudiando y saber que cuentan con sus docentes para acompañarlo en este proceso de aprendizaje y aprovechar estas actividades al máximo para ir disolviendo, ir ganándose confianza e ir reforzando el conocimiento en la interpretación de esta ayuda que los va a acompañar toda la vida y va a estar disponible desde el primer nivel hasta los hospitales más complejos. Jairo, muy lindo. Ojalá no olviden ustedes estas observaciones de Jairo, expresadas con mucha claridad, surgiendo todas ellas de su experiencia ya muy amplia y de mucha reflexión. Yo quiero que de pronto, no sé si haya quedado claro
este procedimiento que cada vez es más frecuente en una arritmia que es muy importante y que cada vez vamos a ver más, sobre todo por los diagnósticos que nos están ayudando a hacer estos equipos de monitoreo, de wearables. Entonces, recuerden cómo la fibrilación auricular se genera porque múltiples microreentradas se están presentando en la aurícula. Esto no sabíamos exactamente qué pasaba y hace unos, no sé, 40 años, un investigador francés que se llama Daxaguerre fue capaz de darse cuenta de que lo que estaba ocurriendo con estos pacientes era algo muy particular y era que se formaban unos estímulos que nacían de la parte final de las venas pulmonares y esos estímulos llegaban a la aurícula y la excitaban de esta manera, originando ese montón de microreentradas que hacían que la aurícula perdiera su capacidad de contraerse. El problema de la fibrilación auricular es eso, de que no se contrae la aurícula, entonces no aporta la sístole auricular al gasto cardíaco y el paciente puede hacer falla cardíaca y ser fatigable, o que esta aurícula no se contrae, entonces se forman muy fácilmente coágulos dentro de ella. Entonces, algo que han diseñado los electrofisiólogos es algo supremamente lindo y es la posibilidad de hacerle a las venas pulmonares un surco, van haciendo un surco que aísla la vena pulmonar de la aurícula, no la parte mecánica, sino la parte eléctrica. Entonces no deja que venga un estímulo que viene de la parte final de la vena hacia la aurícula, encuentra una zanja aquí y ahí se queda detenido. Ese procedimiento es un procedimiento que se hace cada vez más frecuentemente y se evita que esas personas desarrollen en el futuro fallas cardíacas, demencia, enfermedad cerebrovascular y es algo, es una arritmia que hay que reconocer y aprender a reconocer porque cada vez es más frecuente porque se presenta más fácilmente en las personas de edad y mm, tenemos una población cada vez más anciana. No sé, Jairo, yo creo que vale la pena que les cuentes también un poquito tu experiencia alrededor de esto y tus reflexiones con fibrilación auricular. Así es, profe. Eso es un tema cuya evolución terapéutica ha sido vertiginosa en los últimos años. Y yo recuerdo que hace poco, cuando yo me gradué de cardiólogo, 10 años, el procedimiento estaba muy poco disponible y era muy restringido porque teníamos mucha información que nos decía que con los medicamentos y frenar el corazón era muy parecido a ir a procedimientos que controlaran el ritmo del corazón. Sin embargo, profe, estos 10 años, como lo mencioné, ha sido una avalancha de información cada vez más a favor de los procedimientos de control de ritmo en los pacientes seleccionados, pacientes que apenas arrancan con la fibrilación auricular o pacientes que tienen mucha carga sintomática a pesar del manejo médico. Y ya no son procedimientos tan complejos o difíciles como los hacíamos en el pasado, donde por punto íbamos aislando cada una de las 4 venas pulmonares, sino que ya hay catéteres muy sofisticados que de forma rápida, en segundos, aíslan cada una de las venas pulmonares, convirtiéndose en un procedimiento cada vez más seguro para el paciente y mucho más efectivo en lograr su cometido, que es terminar la arritmia y aliviar los potenciales síntomas relacionados con ella. Entonces, hoy por hoy, hemos tenido un gran cuerpo en la evidencia científica que nos sugiere que un grupo mayor de pacientes se benefician potencialmente de este procedimiento electrofisiológico dirigido a controlar el ritmo cardíaco del corazón. Jairo, muchísimas gracias. Chicos, ¿alguna pregunta, algún comentario? Bienvenidos comentarios de ustedes, observaciones sobre esta metodología que hemos hecho de un conversatorio entre ustedes y los docentes. Pues, les ha sido útil, más agradable, más fácil de que de pronto tengan otras visiones, no solamente la única de un docente, o comentarios que nos nutren a nosotros igualmente para buscar estrategias que sean más efectivas en el aprendizaje. Bienvenidos las observaciones de ustedes y las preguntas, por supuesto.
Profe, hola, tengo una duda. Adelante, Camila. Profe, en el ejercicio del hombre de 55 años que perdía la conciencia, que era hipertenso, tengo una duda con la derivada de 2 y es que no comprendo muy bien por qué entre R y R veo como tres montañas. Eh, el de 55 años, profe, otro ejercicio, fue creo que el último que mostraste. ¿Cuál sería? Eh, ¿Te puedes volver, profe, un segundito? No, profe, era uno que estaba como que la nave empezaba así con toda, que se veía como horrible ese caje, porque estaba muy alterado. ¿Cuál sería? Mm, ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Caray, ahí sí eh, es importante mirar. a- sí, porque es que como pero que era uno de los que les envié a ustedes que trabajaron. creería que sí, profe, porque era el hombre de 55 años. Es que tengo la duda porque se ¿Cómo es la ve historia? como, Camila, ¿cómo es dice la así, historia? es un hombre de 55 años, viene con episodios de pérdida corta de la conciencia, es hipertenso y recibe tres medicamentos cuyos nombres no recuerda. Se le toma el EKG y tiene en ese momento mareo y muestran el EKG. Perfecto. Es el de la Torsade de Poix. ¿Ok? Fíjate, y verás, Ok. es este. Sí, es ese. No, no, profe, ese sí es. Ok. Listo. Profe, es que Muy la duda es porque mira que en dedos como que él empieza y ahí veo como tres montañas. Me imagino que está, o sea, está R, está S, me imagino que lo que le sigue a S es T y después veo como dos montañas, que me imagino son P, pero mi duda vendría siendo por qué esa P se ve como con dos montañas, porque nos habían dicho en clase que eso de pronto podría ser una P mitral, pero pues la verdad tengo la duda de si eso no es, porque de pronto por la clínica, sabiendo que a lo mejor ese corazón podría tener una hipertrofia, pero la pregunta vendría siendo que, pues, ¿qué significan esas tres onditas? Que ahí estoy como perdida. muy bien. Jairo, ¿te animas? Claro que sí, profe. Siempre en ese caso, mira que el gran aprendizaje de ese electrocardiograma es la prolongación del QT. Entonces, lo que estamos viendo es la porción terminal de la onda T y parece, no sé, profe, ¿qué le parece a usted? Porque la onda T parece ser negativa y justo después está una deflexión positiva que creo que es la que nos está trayendo a la pregunta específicamente. No sé si es posible que esa onda final que la están interpretando como una P mellada, más bien obedezca a una onda U, profe. No sé usted qué le parece haciendo ahí la correlación precisamente que usted está haciendo con las derivadas hermanas en ese trazado electrocardiográfico de 4 canales. Sí. Cuando hay una alteración de la onda T, la T, toda la parte de esto es de repolarización. Entonces, tenemos un QRS, aquí es una S, por supuesto, y viene la línea de base. Entonces, la onda P puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser bifásica. Entonces, esto nos origina la dificultad para determinar dónde termina la onda T. Entonces, viene ese punto de decir, esto que yo estoy viendo aquí, hombre, después de la onda T, hay a veces la presencia de una onda U. Es la pregunta que se hace Jairo, ¿o será esto una onda U? ¿Esto que estamos viendo es una onda U? Y estate tranquila que no es una onda P bifásica ni con dos montañitas, porque mira que tú tienes aquí la onda P y mira la tienes aquí y definitivamente no es la onda P que tiene doble jiba como es la anormalidad auricular izquierda. Esto es un trastorno, bien sea o una T bifásica, precisamente este paciente está tomando, tiene un potasio elevado, tiene tres medicamentos
que muy probablemente ellos retienen potasio. Entonces, esto puede ser una onda U o puede ser una onda T bifásica. Aquí las dos posibilidades nos alertan completamente de que muy probablemente hay un QT prolongado. Muy difícil decir aquí dónde mido yo el QT. Por lo menos tendría aquí la posibilidad de decir, mire, voy a asumir que esta es la onda T y esta sería la pendiente, la tangente de esa rama ascendente de la onda T y voy a medir desde aquí hasta aquí el QT. Y miren ustedes que ese QT está más allá de la mitad del RR. Muy probablemente esta observación que tú haces es una onda U o una onda T bifásica. Muy difícil de uno decir definitivamente cuál de las dos es. No sé, Jairo, si tú tienes una respuesta precisa de si esto es una U o es una T que tiene esa parte de ser bifásica. Sí, profe, bastante difícil. eh, Yo pienso que posible, me- porque fíjense ustedes aquí cuando vemos ya cuando sale otra vez, porque eso se presenta intermitentemente, cuando sale de la arritmia, miren lo que hay, miren esta T si no le queda la menor duda a uno. Entonces, la T, ¿hasta dónde llega? Mira hasta dónde llega. Entonces, esta onda T sí nos dice definitivamente de que es desde el comienzo del complejo QRS hasta la finalización de la onda T, es muy probablemente que esté, como les decía, en la mitad del RR o más allá de la mitad del RR. Entonces, esto sí le dice a uno que definitivamente hay un QT prolongado, pero sí hace cierta dificultad de definir si esto es una onda U o es una onda T bifásica. De todas maneras, la parte clave de este paciente es mirar cómo está el potasio, ponerle magnesio, que es la forma de hacerlo de forma venoso para evitar que se genere esta arritmia que se llama torsade de Pointes, como les digo, es capaz de provocar una pérdida de conocimiento y probablemente ese mareo que tiene el paciente es porque tiene una frecuencia que está casi en 300 y eso hace que baje el gasto cardíaco, baje el volumen latido y el paciente empieza a tener esa alteración de su conciencia. Como ven ustedes, esto no es fácil aún para quienes de pronto tenemos un poco más de experiencia y nos obliga a, Jairo, ¿cierto que ahorita nos vamos a leer un poco más presencia de onda U ante QT prolongado y cómo medir el QT o no? Yo por lo menos sí me voy a leer. pero por supuesto, profe, esta es la invitación constante. Seguir estudiando electrocardiograma y disolver las dudas con el estudio y con la discusión con los compañeros. Es una oportunidad fantástica cada electrocardiograma para aprender cosas nuevas y reforzar conocimientos. Bueno, chicos, comprometidos, estábamos hasta faltando un cuarto para las 9, los dejamos. Jairo, hombre, ha sido un rato de conversación maravilloso, Jairo. Yo he disfrutado mucho y he aprendido mucho este rato contigo y las preguntas que nos han hecho los estudiantes nos han hecho reflexionar muchas cosas de las que hemos aprendido más. De acuerdo, profe, valioso, bonito, de crecimiento. Muchas gracias por la invitación y muy dispuestos siempre a acompañar este proceso tan bonito de discusión y aprendizaje de electrocardiografía. Bueno, jóvenes, muchos éxitos en su parcial. Sé que los van a disfrutar del parcial, van a encontrarse retos chéveres y los van a poder resolver con elementos. Cuídense mucho y ha sido un placer estar con ustedes. Gracias, Jairo. Gracias a usted, profesor. Un placer también. Buen día para todos y éxito en ese parcial. Hasta luego, Muchas gracias. gracias, hasta Hasta luego. luego, muchas Gracias, hasta gracias. luego. Luego. No, pero hasta luego, gracias. Y algo ya ahí. Gracias, Miguel. Espero el correo para mandar ya a los compañeros la grabación. Listo, señor. Muchas gracias, Miguel. Hasta